como docente a dar clases de esta manera, no tenerlos para verles las caras tan directamente. Las caras que me figuran son figuras fijas, así que bueno, vamos a iniciar la clase. En primer lugar, quería compartirles un video sobre la situación en la que estamos, que la verdad que hoy estoy preparando las clases con los profesorados también y me pareció muy significativo, así que ya se los voy a pasar. Espérenme un segundo, y si no lo pasamos al final. Pero les hago una pregunta. ¿Han podido entrar al aula virtual? Sí, profe. Sí, profe. Pude ver No, profe. los PDF que dejó, los textos, Bueno, sin ningún problema. Alguien si los perfecto. tiene, si los puede pasar al grupo, lo agradecería, pero no puedo entrar al audio virtual todavía. Bueno, Bueno, ya lo puedo sacar yo, porque cuando aprieto el PDF me manda a una página de internet. perfecto. Ah, Si no, bueno, se puede copiar el link de 10. Bueno, si no, después alguien me va a dar un número de teléfono y yo me conecto con él y los compartimos en el grupo, si es más fácil a veces por WhatsApp, ¿sí? Aquí está el video, a ver si lo puedo compartir con ustedes. Esperen un segundo, que la tecnología... Ahí lo paso los PDF por el chat, que yo lo tengo descargado en la compu. profe. Ahora les gracias. esperen que les comparto un videíto y empezamos. Ah, bueno, pues yo tenía una duda, después le digo. Ahí paso los PDF y las consignas que dejo la profe. Profe, ¿por dónde vamos a ver el video? ¿No lo están viendo? Esperen un minutito. No. Pongan compartir pantalla, un botoncito verde. Esperen. Voy aprendiendo. Me sale todo junto y mezclado, entonces creo que lo estoy compartiendo. Compartir pantalla. Disculpen. Share. ¿Ahora lo ven? Sí, profe, ahí está empezando. Ahí está. Empieza de nuevo aquí. Lo carga. Es sobre ser estudiantes en tiempo de coronavirus. Ni les cuento lo que es ser docente en estos momentos. ¿Ahora lo ven? Sí, ahí se ve. Sí, pero no tiene... Sí, sonido. profe. ¿Qué no tiene? Sonido. Audio. ¿Se puede escuchar? No se profe, escucha. no se escucha el video. No, nada. Bueno, me parece que les voy a tener que pasar el link después, o lo subo en el aula y ustedes lo analizan. Paso el link y lo ven después. Bueno, ya se los paso. Es un video sobre un poco ser estudiantes en tiempos de coronavirus, se llama el video. Y la verdad que es un poco para estos tiempos en los que, bueno, nos ha tocado ustedes ingresando a una carrera en primer año universitaria con otras expectativas a lo mejor que tenían y de repente estamos aquí interactuando mediados por la computadora, cada uno en su casa. Así que, bueno, tiene que ver con estas cosas, qué es lo que nos toca, es lo que nos tenemos que, vamos a ir ambos aprendiendo. Ustedes me van a enseñar a mí sobre la tecnología y bueno, y vamos a compartir algunas lecturas frente a esto. Así que básicamente era sobre eso, ya se los voy a compartir en el aula o les voy a pasar el link para que lo puedan ver en la casa.
Y bueno, habla de estas cuestiones. Por otra parte, a ver si ahora sí lo puedo compartir, quería compartirle lo del aula virtual, para el que no ingresó, y cómo nos vamos a manejar ante la primera clase. Esperen que ahora pongo, a ver si puedo compartir la pantalla. Ahora, ¿se ve lo del aula? Sí, profe. Sí, Bien. profe, ahí se ve. Para el que no pudo entrar aún y para el que no está, esta es lo que tienen del aula virtual. Es una síntesis más o menos de la propuesta de cátedra, que obviamente vamos a hacer muchos recortes de contenido, vamos a ir viendo los textos en la mínima expresión para poder cumplir con algunas cuestiones, pero básicamente tienen una presentación de la materia, lo que habíamos conversado en la clase que nos vimos, y luego los 5 ejes que son los contenidos de la materia. Abajo de esto, para que ustedes se orienten, está la planificación de la cátedra, la bibliografía complementaria, es un documento más que nada informativo para cuando puedan trabajar. El documento que acompaña son algunas instrucciones para participar en los foros. Lo que voy a tratar de hacer, así cuando nos veamos presenciales y ahora en estas instancias que tenemos que tener estos encuentros a distancia, es toda la actividad práctica la vamos a hacer por este medio. Van a tener que participar en foros, algunos van a ser de características grupales o de pareja, ya vamos a ir viendo según las consignas, y otros van a ser participaciones individuales. Básicamente las instrucciones tienen que ver con que por lo menos mínimo tengan 2 participaciones en cada uno de los foros. En la primera participación a veces es una intervención que tenga que ver con una presentación, una opinión individual, y luego sí ya un intercambio con algún compañero, con alguna lectura que hayan hecho de los textos. Aquí les piden que tengan las citas de los materiales a través de las normas APA, que las vamos a trabajar en las próximas clases, o les voy a subir alguna, está el documento en el aula virtual, pero les voy a subir instrucciones, pero es para que ustedes puedan orientarse cómo es el trabajo. Ese es un criterio de evaluación. Cada vez que ustedes participen, yo voy a ir mirando sus intervenciones, y eso es para ver que están participando efectivamente y que vamos cumpliendo con las etapas. La primera unidad, que es la que iniciaríamos hoy, es la unidad sobre universidad, compromiso social, desarrollo tecnológico, que cuando ustedes pasan al tema 1 que dice el aula virtual, tienen una primera presentación de esa unidad. Para esa unidad, más que nada, ¿se acuerdan que yo les había dicho en la clase que nos vimos, les había dicho de que, bueno, es un poco de una mirada histórica, así que vamos a hacer un poco de historia sobre la universidad, vamos a pensar algunas cuestiones de las funciones, y vamos a trabajar en la intervención del grupo. En esta parte, para iniciar esta parte del trabajo, por ahora tienen 2 textos, que son los textos que ahí compartió la compañera Micaela, creo que se los compartió en el chat, y si no, ya se los vuelvo a mandar. El de José y Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, perfecto. Esos los son otros dos. No estaban cuando yo entré por eso. No, ahora esos no están disponibles aún, los voy a habilitar la otra semana o en estos días. Es más que nada para que no se confundan con todo lo que tienen que leer, ¿sí? Con el texto de Ortega y Gasset y con el texto de José, son 2 textos contextualizados. Hay un poco, cuando vayan a leer en el aula virtual lo van a tener, están contextualizados, son 2 pensadores. José es un científico muy importante argentino, y Ortega y Gasset un filósofo contemporáneos, y ambos han pensado, han hecho reflexiones respecto al lugar que tiene la universidad en tiempos de mucha conflicto social, en tiempos de cambio, bueno, un poco como esta coyuntura sin querer, ¿no? Ortega y Gasset trabaja unos textos, unos ensayos que hablan de la misión de la universidad, básicamente en la década del 30,
30, 40, pleno intermedio entre las dos guerras mundiales, época franquista en España, así que habla mucho respecto a para qué sirve la universidad, qué debería ser la formación universitaria y el compromiso de los universitarios frente a un cambio social. Y Hussein también trabaja contextualizado en la década del 40 las reflexiones sobre la sociedad argentina, porque dirige unas palabras hacia la universidad en Mendoza, ¿no? En Cuyo. Yo les marco en la consigna, en la intervención del foro, que es el primer trabajito de lectura que vamos a tener hasta la próxima clase, tienen hasta el domingo para trabajar esto. El foro se va a cerrar esta etapa el domingo 6, ahí en la consigna lo dice, el 5 de abril o el lunes a más tardar antes de la clase para que ustedes puedan trabajar. Tiene una consigna de que ustedes puedan elegir uno de los dos textos a leer. Los textos son varias páginas, yo le indico acá en qué página está la pregunta que le hago o la sugerencia de lectura. En el texto de Ortega y Gasset, desde la página 3 a la 7, y en el de Hussein, 4, 5, 8, 9, están marcadas ahí, porque van a encontrar que son textos más grandes, más largos, ¿no? Para que ustedes puedan responder. La primera pregunta que tenemos en la consigna es recuperar una idea de lo que lean sobre la universidad, de los autores, que digan cuál es la misión de la universidad. ¿Para qué sirve hoy la universidad en la sociedad o en ese tiempo? Y lo podemos pensar desde el hoy y con desde este lugar, ¿sí? Entonces, esa es la primera tarea que van a tener luego de la clase de hoy. Esa es la primera tarea que van a tener en el foro. Yo ya hice una intervención como para que puedan pensar. Ahí abajo del foro, al que no puede entrar, alguno le va mostrando o le pregunta. No sé, ¿ya están participando en foro en alguna otra materia? No, profe. ¿No? La primera. ¿Saben cómo se hace foro? ¿Alguna vez participaron? ¿Es la primera vez? Yo quería preguntarle eso. Yo es la primera vez sí participo. Bien. Bien. Acá siempre que ustedes tienen, vamos a volver hacia atrás. Dentro de todo está fácil el entorno del aula virtual, como lo ha hecho la universidad, está bastante fácil, ¿sí? Cuando ustedes abran la pestaña del foro, que tiene la cuestión del foro, pueden ir a los links y todo del archivo. Cuando van al foro, abajo de la consigna, les va a aparecer responder. No me está saliendo ahora. Esperen que... Profe, yo no estuve en ese apartado, yo estuve en el apartado del foro, donde dice responder. Bueno, ahí en responder, si vos pones responder, ahí ya aparece una parte en la cual vos podés escribir como si fuera un documento de Word. Entonces vos ahí escribís tus ideas, haces tu participación, pones OK abajo y ya se carga el foro. Porque o sea que las preguntas van... ¿La interpretación iría junto con las demás actividades? Cuando vos participás, claro, cuando vos pensás en el foro, cuando vos estás trabajando en el foro, te va a salir la consigna, ¿no? Esta es la primera parte de la consigna. No sé si están pudiendo verlo, está la consigna aquí. Abajo de la consigna aparece enlace permanente, editar, responder. Bueno, cuando vos pones responder, te va a contestar abajo de la consigna. Entonces te aparece un cuadro en el cual vos pones tu opinión. Acá yo les doy mi ejemplo de cómo respondí la pregunta. Y te sale la fecha que respondiste, el horario, porque esto es es como una manera de controlar la participación y en los tiempos en que te dicen. Vieron que les decía que la intervención deberían ser dos. En una primera, en la cual nos presentamos brevemente y damos nuestra apreciación. Yo acá les leo cómo lo construí. Hola a todos, mi nombre es María Eugenia Alaní, iniciaremos juntos el trabajo en esta materia, soy licenciada en Ciencia de la Educación, hace varios años que estoy a cargo de la materia, Ingeniería y Sociedad, esta es mi primera experiencia de trabajo virtual, bueno,
es un desafío de aprendizaje. Esa sería como la presentación breve. Ustedes deberían decir quién es, bueno, yo soy Juan Pérez, vengo de la escuela tal, no he estudiado lo que quieran contar brevemente para que yo sepa su nombre, su apellido, quiénes son, ¿sí? Ustedes y el compañero que lo va a leer. Abajo está la respuesta a la consigna, que era, ¿qué frase me parece a mí interesante de lo que he leído y por qué? Del texto de Bernard Hussein me pareció interesante la apreciación respecto a que los problemas a resolver en la sociedad son y seguirán siendo infinitos y corresponde su aclaración a la universidad como centro del conocimiento. Ahí lo puse yo en otra letra, en otro tipo de letra, porque eso es lo que extraje del texto. Entonces aquí aclaro por qué lo elegí. Esta idea me parece muy significativa o interesante, ustedes pueden pensar qué frase poner, porque me habla de la importancia del conocimiento en el desarrollo de las sociedades, en la resolución de problemas, etc. Y cierran la idea. Esa es la primera intervención, ¿sí? Y ahí el compañero puede ir poniendo abajo mío o abajo de la consigna y se va haciendo una cadena de mensajes con cada uno de los que participan. Si tuvieran que hacer una segunda intervención, alguien podría responderme a mí si está de acuerdo o no con respecto a lo que yo opino, o que ha leído la misma frase y agrega otra interpretación. Pero así se maneja la dinámica de un foro. Cumpliendo con un poco los criterios que le habías puesto, eso ya sería que está validada la participación. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Hagan el ejercicio como les salgan. Esta es una primera aproximación para que conozcamos. Es un texto, por eso están marcados los textos. Vamos a ver cómo podemos, de a poco, vamos a ir también aprendiendo a cómo se citan con estas normas APA que les pido, cómo vamos a manejar los textos, pero básicamente es que ustedes puedan, en pocas palabras, brevemente, extraer una idea de los textos que leen y exponer por qué les parece interesante esa frase que han elegido, de qué autor y por qué, y bueno, y de ahí vamos a ir viendo cómo seguimos con el intercambio. Esta sería la primera actividad que vamos a tener en relación a este contenido. ¿Alguna duda al respecto con esto? En el foro tendríamos Sí. que respetar las reglas APA también, entonces. Eso está como característica general para toda la materia que vamos a hacer. En esta, que es la primera, no lo puse ahí luego cuando hice la definición, pero en esta podemos no hacerla con las reglas APA, ¿sí? Ya la semana que viene vamos a tener como más clases, vamos a volver a encontrarnos porque fue muy diferido esto y vamos a trabajar las normas APA, pero en esta, con que ustedes puedan hacer una breve presentación de ustedes, una extracción de una frase, de algún fragmento del texto que han leído, cómo les salga, identificando cuál es el texto que tienen, ya está cumplida la tarea. Lo importante es que empiecen a participar y empezar a familiarizarse con este entorno que, bueno, por cómo viene la situación, parece que vamos a tener casi todo el cuatrimestre de esta manera. Así que cualquier duda que ustedes tengan también, si ustedes van a la pantalla, al lado izquierdo de la pantalla, que dice actividad reciente, a lo mejor les sale, ahí hay sesiones de chat, es como un chat de dudas y consultas. Pueden escribir, ingresan, escriben alguna pregunta, no les digo que voy a estar conectada todo el tiempo, pero les puedo responder. Si no, ya les voy a poner el nombre, el mail y el teléfono para que ante cualquier duda me consulten, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Yo tengo solamente, no sé si están todos ya inscritos en el aula virtual, dado de alta. Si no lo estuvieran, no sé cuál es el trámite que tienen que hacer en Bedelía, porque me han pasado desde Secretaría Académica, me han pasado la toma de asistencia. Así como nos están tomando a todos asistencia en estas presentaciones, también hay una toma de asistencia con lo del aula virtual. Así que bueno, en estas semanas vayan controlando por el tema de poder cumplir lo de la regularidad y todas estas cuestiones. Bien, Profe, hasta ahí. Sí.
¿Usted nos podría pasar después de la lista que tiene? Porque nosotros nos matriculamos virtualmente, entrando a la página. Ajá, bien, yo ya les voy a compartir. Miren, les doy el mail mío, para cualquier cosa me escriban hacia el mail, y alguien me escribe y yo les comparto. Mi mail es eugealanis, con s, @gmail.com. ¿Lo anotaron? Bien. Sería eugealanis. Con s alanis, @gmail.com. Perfecto, lo mandé al grupo. Perfecto. Ese es mi mail ante cualquier consulta, ante cualquier cuestión. Y bueno, básicamente, para que le avisen al grupo, la primera actividad que vamos a hacer, que es hasta la semana que viene, antes de las clases, dice domingo, pero nos podemos extender hasta el lunes, es la primera participación en el foro con estos 2 textos que hay. Yo en la semana voy a habilitar otros 2 textos que son los que figuran, pero no, ahí no lo tenían ustedes para visualizar, que tiene que ver con esta primera parte del contenido que vamos a ver hoy, que es un poco la cuestión histórica de qué es la universidad, qué características tiene. Vamos a tratar de pasarlo rapidísimo, así esta unidad se nos hace más corta, ¿sí? Bien. Bueno, preguntas. ¿Quedó claro el tema de la participación, de las actividades prácticas que van a hacer por el aula virtual? Los criterios, yo siempre les voy a ir poniendo los criterios ante cada clase. Luego de cada clase, los PowerPoint que yo pase o los textos que utilice, los voy a subir al aula. Así que si hay problemas para acceder, alguno de ustedes los baja y lo comparte con el compañero, mucho mejor, así nos facilita la tarea, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Sí, los Dígame. puntos que usted puso para hacer, digamos, las actividades, sí, serían para llegar a la resolución que usted nos dijo que tenía el foro. O sea, para llegar a la conclusión, digamos, de los textos. Sí. Los textos son, como les decía, son mucho más amplios, son extensos, así que se van a focalizar en las páginas que les voy marcando en la consigna. Básicamente lo que vamos a tratar de exponer entre todos en el foro es qué ideas sobre cuál es la misión de la universidad que dicen los autores ustedes han extraído, para que en la clase que viene trabajemos sobre eso y ya cerremos como un poco el tema de universidad y su parte histórica. Pero la consigna del foro está pautado ahí que tienen que ir haciendo, y bueno, yo les puse como ejemplo mi intervención para que más o menos se guíen. Tampoco es que copien todo el texto, porque puede ser una frase, a ver, por ahí son 2 o 3 oraciones, un párrafo, va a estar bien. Pero lo más importante es que ustedes puedan decir por qué han elegido esa frase, ¿no? Si, pues, supónganse, hay una parte que dice la relación entre la universidad y la investigación, y deciden decir, bueno, ¿por qué creen que es una frase importante? Porque la universidad, ¿por qué es importante pensarla de la investigación? Esa sería como la actividad inicial para el foro en este momento. ¿Quedó claro? Sí, pero gracias. Bien. Bueno, como les decía, cualquier cosa por este medio vamos a ir trabajando, por ahí trabajo mucho con PowerPoint para también ayudarlos a ustedes con la lectura de los textos. Yo los subo al aula posteriormente, los voy a subir al aula. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar con uno. ¿Se logran verlo? Profe, Sí. yo no encuentro el video que nos había hablado. No, todavía no lo pude porque no salía con, ya se los voy a pasar al link en el aula, porque no salía con audio, no sé por qué no salía el video con audio, así que no lo pasé. Ya se los voy a subir al aula. ¿Ah? Ahora lo que les estoy compartiendo va a ser un poco el inicio del contenido específico sobre la universidad, ¿Pueden mirarlo al PowerPoint todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si ustedes van en los contenidos que les decía del aula virtual y ven la parte de la planificación y la presentación de los contenidos o ingresan al archivo,
van a ver que la primera unidad es una unidad casi de concepciones históricas sobre qué es la universidad, elementos de historización para poder responder luego a qué modelos universitarios hay en el mundo y poder pensar este proceso que se dio en Europa en primer momento, cómo fue trasladado a América Latina, a Argentina, y luego la gran diferencia que hay de estos modelos europeos con lo que somos nosotros como universidad, que es la universidad tecnológica, ¿no? El sentido de esta primera unidad principalmente es poder pensar algo que yo les había dicho en la primera clase, que era qué importancia tienen las universidades para las sociedades, cuál es la misión social que la sociedad le asigna, que para eso los textos que van a leer ustedes para el foro ponen muchas ideas, ¿no? Pero bueno, desde ahí vamos a hacer un trabajito de historización, de un poco de historia, de un poco de relato histórico. Esta unidad de historia no solamente es para esta primera unidad, sino que también cuando veamos algo sobre conocimiento, también tiene que ver con poder situar. ¿Se acuerdan ustedes en las clases de historia cuando tenían las divisiones de las épocas históricas? La edad, Sí. la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Tienen un poco de registro de esa época. Recuerdo de lo... Bien, bueno. Un poco desde esa historización, lo primero que aparece, que vamos a trabajar, es contextualizar cuál es el origen de la universidad. ¿Ustedes creen que la universidad siempre fue de esta manera? No. ¿Qué creen ustedes que fue? ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo creen ustedes que apareció el concepto de universidad? Yo creo que surgió, no me acuerdo bien, pero surgió con los griegos, con los filósofos más que todo. Sí, sí, hay si nos vamos mucho más al tiempo, hay un retorno o un origen que tiene que ver con los filósofos griegos y esta cuestión de la polis griega, de debate de temas públicos y políticos, y también... Claro, la democracia directa que le dicen, que eran que se juntaban y opinaban. Y opinaban, es un poco la discusión sobre las ideas, ¿no? Luego hay un registro de las historias desde los fenicios, los egiptos, o sea, pero siempre, nosotros no vamos a arrancar desde tan lejos, pero siempre se sitúa la conceptualización de la universidad, es posible situarla en todo lugar en donde hay algo de discusión pública y una reunión entre personas, ¿no? Por eso ahora lo vamos a mirar desde el concepto y los textos que les voy a leer, están subidos, le van a aclarar un poco esto. En primer lugar, vamos a arrancar la construcción de la universidad como institución desde la época medieval. El pasaje que se da de la Edad Media a la Edad Moderna va a marcar una ruptura, pero el origen de la universidad y muchas de las características que tenemos hasta el día de hoy, de cómo se organiza la enseñanza, de cómo pensar ciertos contenidos o ciertos criterios de organización, responden, miren qué vieja que es la educación, responden a un modelo medieval en muchos sentidos. En la imagen, el dibujo que tienen a la derecha, sería a la izquierda que estoy sentada frente a la pantalla, hay como un reflejo de una clase universitaria. ¿Pueden verla? Sí, profe. Sí, profe. ¿A qué se asemeja esta imagen? A tomar clase, a ir a clase. A ir a clase. ¿A qué otra cosa que no sea la clase le puede ser parecida? A la iglesia. A la iglesia, ese que tiene la iglesia, dígame el nombre que ya probó.
Videla. Videla Franco, perfecto, porque en realidad una de las grandes cosas que les tiene que quedar claro, porque va a estar presente en mucho sentido en todas las discusiones políticas y de la relación hoy mismo en discusiones políticas, es el lugar de la iglesia o cómo los modelos escolares están muy asemejados a modelos eclesiásticos, ¿no? Así que la iglesia tiene mucho que ver con la configuración de lo que es la universidad y los modelos de formación, ya lo vamos a ir mirando. Pero básicamente, no sé si de todo, pero... y cuando hablamos de iglesia, que es una cosa que uno tiene que aclarar y mucho, así como cuando hablemos de peronismo, hablemos de radicales y de un montón de cuestiones, son grupos sociales que tienen intervenciones de poder o tienen capacidad de decisión. Nada tiene que ver con cuestiones de fe, porque uno puede creer mucho, ser cristiano, ser católico, profesar como fe. No obstante, también son hombres que deciden. La iglesia también es un agente de decisión y de poder, ¿no? En este sentido, es el análisis que va a ir apareciendo para muchos. Hay filósofos que plantean que esta forma de organización, que hasta si nos ponemos a pensar, ahora estamos distantes en tiempo y espacio, pero si volviéramos a la primera clase que tuvimos, yo parada al frente y todos ustedes sentados, cada uno en su aula, es una distribución casi eclesiástica, es una distribución medieval de los cuerpos y de los espacios. Esto dicen que es la mejor manera de control, ¿no? que uno tiene, que la iglesia y la educación, las instituciones educativas han servido para el control social. Así que bueno, vamos a mirar qué lugar tenía en esto la universidad. Una característica del pasaje de la Europa medieval a la Europa moderna tuvo que ver con que son como factores para la aparición de las universidades como instituciones, es el aumento de la población, desarrollo de pequeñas ciudades, aparecen actividades de especialización, demandas educativas de saber, gremios, agremiaciones de docentes o de talleres de oficio, porque aparecen los oficios especializados, y bueno, y empiezan a migrar. En la izquierda, en la imagen que tiene a la izquierda, sería como una distribución de lo que eran las sociedades medievales en Europa. ¿Quién no ha visto una película de la Edad Media y recuerda cómo eran las ciudades? ¿Se les viene en la mente alguna escena? El Señor de los Anillos. Bueno, sin los monstruos, pero así sería. El Anillaco. Sin los monstruos, así sería. Recuerden siempre esto, porque esto es lo que hace, siempre son luchas de clase, lo que hacen aparecer cambios, los cambios sociales, es el castillo, el rey, la monarquía, dueños de todo. Recuerden siempre que la típica pirámide. La típica pirámide social, y bueno, y es algo que va a estar presente hasta en la unidad número 2, ¿no? Este recuerdo que hay que tener, que en la Edad Media la concepción de que cada uno estaba en la pirámide porque Dios quería así que fueran las cosas, ¿no? El rey era rey por derecho divino, el papa era papa por derecho divino, y uno era pobre por derecho divino, o sea, porque no le quedaba, no había posibilidad de cambiar la condición que uno tenía. Entonces, siempre la Edad Media ha sido como la época más oscura de la iglesia y la época de mayor desigualdad. El Señor de los Anillos, cuando andan caminando por los pasillos, la pobreza del pueblo y los reyes muy ricos y bueno, dueños de la gente. En el medio de eso, cuando aparece la burguesía y aparece la necesidad de especializar los vendedores y de oficios, va apreciándose la necesidad de aprender a leer y escribir. Los reyes no necesitaban ser educados porque ya eran reyes, así que muchos de los reyes que gobernaron por mucho tiempo no tenían ni siquiera, no sabían ni leer ni escribir, aunque eran reyes nada más y se asesoraban. Pero esas son como las características sociales que encuadran la configuración de las primeras universidades, ¿no? Que aparecen muy relacionadas con las ansias de ciertos grupos sociales o de personas relacionadas con los oficios, con los gremios de oficio. ¿Hasta ahí vamos?
Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, asociada con la configuración de personas y en relación con la transmisión de un saber específico, piensen que, por ejemplo, supónganse que a mí me gusta mucho la filosofía y yo era una autodidacta sobre la filosofía de Santo Tomás, el de los griegos clásicos. Entonces, la configuración que tenía la posibilidad de enseñar a los otros era que el que quisiera aprender de filosofía me venía y me buscaba. Entonces, ya armábamos como un aula para aquel que quiera aprenda sobre filosofía. Esas eran como las primeras características de lo que fue la asociación de maestros que empezó a dar lugar a la universidad. Por eso, como concepto, la universidad aparece universitas, viene del latín universitas, que dice que es un lugar donde se reúnen profesores y alumnos bajo el deseo de saber y conocer, ¿no? Ahora no me vienen como muchas películas, me vienen películas muy viejas para decirle que a lo mejor no conozcan, pero por ejemplo, supónganse que hay un eximio docente en este momento sobre infectología en Argentina y uno está estudiando medicina y quisiera conocer la característica de la universidad sería, yo no voy a la UTN o a la ULAR a estudiar la medicina, sino voy a buscar ese docente y me traslado hacia donde él está para enseñar. Y eso es lo que empezó a originar ese lugar común de reunión entre docentes y alumnos, ¿no? Entonces, la concepción latina de la universidad, el origen de la palabra, implica conjuntos de personas que buscaban un saber universal, que luego empiezan a hacer particularidades, pero lo primero que empieza a enseñarse en las universidades no son los oficios, son sobre la filosofía, sobre aritmética, sobre la ciencia, incipiente porque no había, pero es reunión de docentes y alumnos, ¿no? Bajo el deseo de saber. Hay... Es muy, como el concepto es muy eclesiástico, por así decirlo. Totalmente. Como dice Jesús, si quieren ser mis apóstoles o si quieren ser mis discípulos, vengan y síganme. Vengan y síganme. Es más o menos el concepto. Del clero, miren cómo, bueno, piensen que está en latín, algunas clases se daban en latín, por eso tiene mucha relación de un origen de la misa, ¿no? de la Iglesia Católica. En el texto lo van a encontrar que la definición de universidad es universitas magistrum et scholarium, ¿no? Magistro de maestro y discípulos y aprendices, es reunión de maestros y alumnos, es el encuentro. No por nada, que ahora lo vamos a ver cuando miramos como los 3 modelos de universidad, para pensar por qué los cambios en Argentina en la reforma del 18, las primeras universidades que llegan a América Latina son universidades cuyos docentes han sido congregaciones católicas. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba ha sido fundada por los jesuitas, para que vean el origen, ¿no? Ya vamos a mirar qué características tenían, pero sí, está muy relacionado esto con... ¿Y qué creen ustedes que le importaba, qué tipo de saber creen que les importaba en relación con la Iglesia transmitir a esta reunión de personas? ¿Alguno ha ido a una escuela católica? ¿A la Pío XII, por ejemplo? Yo fui la San Francisco. Al Sagrado Corazón. Al Sagrado Corazón. ¿Y qué te dice el Sagrado Corazón como misión que tiene la formación, la educación ahí? Y tiene más bien una formación católica, obviamente. Yo, por ejemplo, entraba antes al colegio, yo entraba a las 7:30 y nosotros teníamos misa todos los días de 7:30 a 8 y recién ahí ingresábamos a clase. Y una de las materias más importantes era la catequesis. Perfecto, porque la misión es una misión de formación humanística y espiritual,
y ellos van a decir lo más importante es la palabra de Dios, ¿no? Que uno formar en la palabra de Dios. Vamos a mirar luego, cuando hay un modelo de una universidad, que es la que se traslada hacia acá, que esa formación que responda a Dios es lo más importante hoy. Que esa es la distinción entre los modelos. En biología, yo cuando iba a ese colegio, en biología teníamos mucha más enseñanza estaba Dalton y todo el creacionismo, teníamos más enseñanza hacia el creacionismo que hacia lo que decía Dalton de la evolución y eso. Claro. Bueno, teníamos más enseñanza para Dios, digamos. Claro. Bueno, esta respuesta que me decís, Micaela, en realidad tiene que ver con que deben estar pensando en sus casas. Oh, no sé, ¿qué quiero saber yo de esta universidad y los modelos? Es que depende de estas características que asuma el modelo de la universidad, a veces son los contenidos de la formación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes estuvieran formándose en la como ingenieros en la Universidad Católica de Córdoba, deberían aprender las bulas papales, porque responde a un tipo de formación, a un privilegio de contenidos que se desean transmitir, que no son iguales a una universidad en donde el soberano es el Estado, es la nación, son otros contenidos que orientan. Así que yo sé que por ahí les va a resultar un poco pesado esta parte, porque es muy histórica, pero responde a modelos universitarios que son los que al momento de elaborar proyectos educativos, proyectos de nación, proyectos de formación de profesionales se ponen en disputa, ¿no? Se ponen en juego. Después lo van a poder ver en detalle que cuando les comparta los Power en la casa, pero acá les explica, es un poco la síntesis de eso, ¿no? A partir del siglo XII empiezan a agruparse las disciplinas, los docentes, y esta agrupación entre docentes y esta movilidad de estudiantes que van en busca de los docentes son los que aparecen, los que dan origen a la universidad. Hoy puede pensarse que las universidades están dedicadas a la transmisión superior de un saber, a la formación de profesionales, y bueno, otorgan títulos, grados, bueno, un poco es lo que vamos a ir mirando en la historia. Las primeras universidades que responden a las características que dijimos fueron la Universidad de Bolonia, la de Oxford y la de París, que aunque no figure acá, en donde uno puede pensar, ¿y yo qué iba a estudiar ahí? Yo les aseguro, ¿cuándo creen ustedes que empezó a enseñarse ingeniería? Como carrera universitaria. Cuando se crean las universidades obreras. Antes había, pero en Argentina, cuando se crea la Universidad Obrera, aparece en el país una universidad específicamente para la formación de ingenieros técnicos superiores en la ingeniería. Pero antes ya había formación de carreras en ingeniería, de profesionales, ¿no? Esa es la gran disputa. Pero en esta época de origen de la universidad, lo último que se pensaba formar tenía que ver con carreras relacionadas con el trabajo manual, con la ingeniería. ¿Cuál fue la primera ingeniería que surge en el mundo? La civil. La industrial. La civil, el que dijo civil. ¿Por qué motivo creen ustedes? La arquitectura. Por la arquitectura la infraestructura sería. La infraestructura. La arquitectura ha estado presente, imagínense esas construcciones, pero como ingeniería, como profesión, como vieron que cuando les caracterizaba el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna, decíamos que empiezan a haber una necesidad de formación en oficios, de especialización de saberes. Bueno, la ingeniería civil aparece muy relacionada con la necesidad de empezar a generar infraestructura para las incipientes ciudades. Entonces, por primera vez, empieza a pensarse que no basta con saber el trivium, el quadrivium, que ahí les explico qué es trivium y quadrivium, sino que es necesaria una formación profesional, es necesario una enseñanza
profesional, gente de trabajo manual, porque hay que planificar caminos, hay que planificar ciudades, hay que hacer toda una planificación. Y luego aparecen las otras, más de a poco van evolucionando a esto. Miren lo que se enseñaba en las universidades. En el trivium era la gramática, retórica, dialéctica. ¿Qué será eso, no? En el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Esos eran los 7 saberes generales, los saberes más importantes para que en la Edad Media la gente iba a aprender. La gramática, la retórica y la dialéctica. ¿Qué creen que es? ¿Qué profesional está relacionado con eso? Algo de lengua. ¿Un profesor? No más solo profesor, los abogados, el derecho romano, la filosofía, la retórica sería esta capacidad de hablar mucho, de que a uno le tiene una idea y empieza a argumentar, esto que decíamos que surgía en la polis griega y en la democracia, la retórica es Son las humanidades, digamos. Las humanidades, la dialéctica es esto de transformar. Todo del trivium sería, lo más importante era las humanidades. Luego aparece como las primeras disciplinas científicas que empiezan a pensarse, algo de la aritmética, la geometría y la astronomía. Algo que lo vamos a ver con más detalle en la segunda unidad, pero sería, piensen que en la Edad Media la concepción sobre mundo y sobre ciencia era muy restringida. ¿Por qué? Porque para la Edad Media no había más saber que el que ya estaba revelado. Entonces, muchos de los avances científicos que empiezan a descubrirse, descubrimientos de la medicina, eran catalogados como brujería. O sea, ¿vieron lo de la quema de brujas y las persecuciones de la Edad Media? ¿Vieron películas sobre eso? Sí, profe. Galileo Galilei, prohibición. la Inquisición, la prohibición, que cuando osó decir de que el Sol no era el centro del universo, que la Tierra no era el centro del universo y que era el Sol, y le dijeron que ahora no me sale la palabra, pero que estaba atentando porque contra la visión en esa edad era teocéntrica. Geocéntrica, pero aparte de esto era para la cosmovisión del mundo, no había más verdad que la que ya estaba. Entonces aquel que osara decir que el mundo era de otra manera, era un hereje. La herejía. Claro, a ver, yo leí sobre, de Galileo, el italiano, que la verdad que se animó, o sea, a hacer frente a ellos, porque en este momento era geocéntrica la teoría que tenían ellos sobre el mundo. Claro, claro. Bueno, esas son ese es el valor que tienen a veces la educación, la posibilidad de generar rupturas, ¿no? Porque si no, la educación tiene una función muy fuerte que es la de reproducción social y también la de transformación. Por eso piensen en esta época que estamos hablando de origen de las universidades, en realidad tampoco no todos sabían leer y escribir, no todo el mundo, no había imprenta, había manuscritos nada más, o sea, no había acceso para que todo el mundo pueda cuestionar si lo que a uno le dicen es verdad, o lo aceptabas o no. Entonces, aquellos pocos que lograban decir, a mí me parece que se está equivocando, tenían el coraje de decir que el mundo no era de este modo y cuestionar el status quo que había, bueno, en esa época la tildaba de hereje. Pero miren que después del cuadrivium era algo de la aritmética, la matemática, la geometría, la astronomía, pero no aparecen desarrollos científicos potentes, como lo que sí va a empezar a aparecer en la modernidad, que tiene que ver con desarrollo de la medicina, la psicología, el derecho, la ingeniería, que ya es cuando empieza el racionalismo como doctrina filosófica, decir, no es que el dogmatismo acá no podemos discutir, el hombre con su propia razón puede hacer cosas inimaginables, es otra manera de organizar los saberes. Pero bueno, ese es el origen a veces de las universidades y de las cosas. El modelo de la Universidad de Bolonia, que es el que aparece primero italiano, es el que al día de hoy esa es una foto de cómo
del edificio actual y sigue siendo una universidad muy reconocida en Italia, trabaja básicamente, empezó como una universidad en donde la transmisión de los saberes estaba atravesada por responder a las doctrinas del Papa, a las doctrinas de la Iglesia, ¿sí? Perdón, esa es la de España. La de Bolonia está con empiezan a trabajar algunas cuestiones de el modelo para Salamanca, concentración de docentes, empieza a haber participación estudiantil, o sea, lo vamos a ir mirando, pero ese es el modelo de universidad. Hay algo de las características de las universidades que lo van a encontrar en los textos y es la siguiente. A medida que se van consolidando las universidades, se van convirtiendo como mini ciudades dentro de otras. Porque una de las grandes cuestiones que fue impacto que tuvo la creación de universidades en las ciudades fue la aparición de una figura que antes no había, que era el estudiante universitario, el alumno de la universidad, que cambia el paisaje de la sociedad, ¿no? Entonces, como empiezan a organizarse como mini ciudades dentro del otro, también empiezan a pensar maneras de gobierno, de organización, y son un poco las cosas que hoy heredamos nosotros como organización universitaria. La UTN, como somos tan chiquititos, a lo mejor no tenemos esa configuración como una ciudad dentro de otra, pero ¿vieron cómo está organizada la UNLAR? Que tiene esa como ciudad universitaria, que adentro están las facultades, el decanato, que está vallada la ciudad adentro de otra. Bueno, esa sería la configuración de un espacio universitario heredado de estos momentos de constitución de la universidad como institución. ¿Estamos? Quedaron mudos. No, sí, entendimos. No se escucha mi perro, ¿no? Porque tengo un perro chillón acá, que no sé si lo escucho yo sola. Bueno, la otra universidad, el modelo de Francia y de París, yo quiero que la recuperemos mucho a esta, la modelo de Francia y París, porque la clase que viene, donde vamos a cerrar este tema, la vamos a hablar un montón, porque en realidad nuestra herencia de sistema educativo y de configuración de sistema está muy influenciado por el modelo francés. Más allá de que nuestro origen y nuestras primeras universidades han sido muy relacionadas con las congregaciones religiosas, como los jesuitas, por ejemplo. Pero el modelo de Universidad de París un poco responde a la organización de las ciudades modernas y a la configuración de los estados, en donde esa concepción de Napoleón Bonaparte, cuando iba a conquistar el mundo, iba abriendo ciudades y decía, un estado para que funcione necesita de gente calificada para ello. ¿Y dónde se forma esa gente? Se forma en instituciones donde el Estado dice cuáles son los contenidos, los métodos y las competencias que son necesarias en este momento. Esta universidad es un modelo como muy napoleónico también, y es donde por primera vez en las universidades francesas aparece la palabra profesión. La universidad es el lugar de formación de profesionales, a diferencia de las otras en donde está. Y el otro último modelo de esta primera etapa es la modelo de las escuelas inglesas, Oxford, que todavía son instituciones que siguen estando presentes, en donde de alguna manera tienen una organización muy a lo inglés, ¿no? Muy humanística, más que nada a las ciencias naturales, a las ciencias exactas, a la experimentación, cosas que en las otras universidades estaban más volcadas al humanismo, a las cuestiones espirituales, y una organización de las escuelas, de los modelos ingleses son tener colegios que anteceden a la formación universitaria. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Ya cuando lo lean va a estar como más claro.
para que puedan trabajar en esta parte de estudio general y universidad. Un poco dice esto de la característica de las instituciones. O para cerrar esta primera clase de presentación, algunas de las cuestiones que podemos decir que no son tan históricas, pero que han ido evolucionando en la configuración de la universidad, y tiene que ver con poder pensar qué existe en la universidad que no tiene otros niveles educativos. Hasta ahora, ¿qué han encontrado ustedes como distinto al secundario? ¿O no han encontrado nada? Y sí, un departamento de alumnos, vedelía como algo como la dirección, por así decirlo, donde se encargan de los asuntos, del papel, todo. Bien, bien. Bueno, lo vamos a seguir, pero en realidad tiene que ver con esto. ¿Ah? Los profesores. Los profesores, sí. Sí, porque en la secundaria eran todos, iban porque sí, nomás los profesores no enseñaban nada. Acá si no aprendes, te lo explican y te lo explican y te lo explican, Bueno. ¿entendés? Está bueno un cambio. Eso es muy bueno, muy buen está cambio. bueno, está un bueno un cambio. Bueno, buena hora. Miren, como algunas cuestiones que hoy decimos que tenemos como conquistas en la universidad, y la vamos a mirar en la próxima clase, en qué momento logramos que esto fuera así, es, la visibilidad de que el estudiante es importante, no solamente de manera obligatoria, porque, bueno, esto es electivo, no es obligatorio el nivel superior. La educación universitaria no es obligatoria. Ya como les dije, sí, en este país, por suerte, todavía sigue dependiendo del Estado la mantención, pero en otros países no. Entonces hay sociedades en las cuales la posibilidad educativa se corta con la secundaria. En esto es obligatorio, y hay una visibilidad del estudiante, y por tal se lo considera un estamento muy importante para la toma de decisiones. Entonces, eso es un punto importante en la configuración universitaria. Por otro lado, el lugar de los docentes, que ya vamos a ver cuál fue la conquista, está lo de la libertad de enseñanza. Esta posibilidad que tenemos los docentes de poder seleccionar con un criterio amplio los enfoques, las posibilidades que tenemos de educación. Nosotros somos muy chicos como organización universitaria, pero esta libertad de enseñanza implica, por ejemplo, ¿sí? Hola. Implica, por ejemplo, que podríamos tener cátedras paralelas y ustedes podrían decidir con quién quisieran cursar la ingeniería y sociedad, por ejemplo. Vieron que tenemos en cada carrera hay un profesor, pero si pudiéramos organizarnos de otro modo, como en otras universidades, por ahí ustedes podrían decidir si quieren cursar conmigo, con la profe Malena o con el profe Gandur, y que los tres damos el mismo contenido desde enfoques distintos. Eso sería una libertad de enseñanza, cátedra paralela. Hay una licencia docente, o sea, se supone que los que enseñamos en la universidad es gente especializada en un tema, así como fue en el origen, que uno sabía de un tema y compartía con docentes. El gobierno, así como el estamento estudiante es muy importante, el estamento docente también es importante para la toma de decisiones. Somos profesionales asalariados, los docentes aquí, no es vocacional como en otra época, así que también tenemos una responsabilidad social frente a esto. Y luego está, bueno, el esquema de la organización universitaria. En el medio de esto vamos a discutir en la próxima clase cuáles siguen siendo los métodos de enseñanza y cómo estamos evaluando, que van a ver que es muy relacionado, de alguna manera, seguimos estando como muy relacionados a métodos medievales, ¿sí? Así que, bueno, hasta aquí. ¿Han entendido esta primera parte? Sí, profe, sí, bastante bueno, claro. Vamos a tratar de ir mejorando, ya voy a probar. Sí, dígame. No sé quién está hablando. Cierren el micrófono. Bueno,
Vamos a ir aprendiendo juntos, como les decía, cómo vamos a seguir con las clases, pero lo importante es que ustedes me vayan acompañando. Yo siempre les voy a pasar estos Power para que les quede más claro. Y ahora, como parte de este Power que los va a ayudar, les voy a subir un texto que es Historia de las Universidades, donde de alguna manera les relata lo mismo que yo les expliqué. Donde nos quedamos hasta aquí sería pensar en este marco de relación que hay entre sociedad y universidad, cuál es la misión de la universidad desde los textos que ustedes lean. Por eso los invito a que participen en el foro, extraigan, y sobre lo que ustedes, lo que trabajemos en el foro esta semana, vamos a iniciar la semana que viene la próxima clase. ¿Sí? Bueno, preguntas, alguna cuestión, así descansan un ratito antes de entrar a física. Hola, profe María. Sí, dígame. Tengo una duda. Sí. Soy Cristian. Hola, Cristian. Sí, a muchos no les sale la cara. ¿Por qué no les sale la cara? Los quiero ver. No hay foto. No hay ¿No? foto. ¿Y no tienen habilitadas las cámaras o no les dejan que tener cámaras para verlos a ustedes? Exceso de facha, profe. Ay, me parece que sí. No quieren Respeta a la mujer, por eso. Ay, bueno, pero díganle que para la profesora. Así me acuerdo los nombres. Capaz que con más razón lo reta, profe, si es que para la profesora. Así que bueno, díganme qué pregunta, Cristian, qué pregunta tenías. Quería preguntarle, para el final de Vos estás con el final. Sí. No sé cuándo va a ser el final. ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Quería saber qué contenidos son los que toman ustedes en el final de ingeniería y de redacción de informe. Y de ingeniería, lo que estamos hablando acá con los chicos, que puede ser esta primera unidad de universidad, luego tener de conocimiento, que es lo que vamos a trabajar. Solo que ahora no sé cuándo va a ser las mesas de examen, porque está todo suspendido. Así que no sé cuándo volverán a abrirse las mesas de Cristian, pero un poco que te pueden servir los textos que les estoy compartiendo a los chicos para que estudies y trabajes. Bueno. ¿Ah? Bien. Esa Bueno. era mi duda, gracias, profe. Bueno, de nada, Cristian. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, ya tienen mi mail. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan con la resolución de la tarea, me avisan, nos comunicamos, participen en el foro. Esta es una primera aproximación a la tarea. Luego vamos a ir viendo cómo seguimos, cómo vamos a hacer los trabajos prácticos. Pero vamos a intentar esta participación y vamos a ver cómo nos sale, ¿sí? Y todo lo que sea como recomendación para el trabajo, yo le voy a ir subiendo en el aula virtual los textos y algunas guías para que ustedes puedan ir resolviendo, para que la clase sea un poco más dinámica. Bueno, nos vemos la próxima semana. Mañana tenemos feriado, así que hasta el lunes que viene. Bueno, perfecto, profe. Bueno, Nos vemos, hasta luego, chicos. Hasta luego, chao. profe.